Buenas tardes, chicos de cuarto y secundaria, siendo las 12:33, habiendo esperado 3 minutos a sus compañeros, vamos a avanzar con el tema del día de hoy, puesto que tenemos 45 minutos, tenemos que explicar un tema muy interesante, ¿ok? Chicos, hay algunas diapositivas que son de repente, que les voy a compartir el día de hoy, y son diapositivas que no he introducido en el Classroom, así que les voy a indicar cuáles son, es decir, dentro del cuadro de diapositivas de hoy hay un par que no están en el Classroom porque era bastante información ya para ponérselas, pero de repente aquí le pueden tomar captura, le pueden tomar foto, lo pueden apuntar, porque se supone que ahorita están pues en un ambiente de estudio, por lo tanto lo pueden hacer. ¿Okay? Entonces les voy a compartir mi pantalla. Yo les voy a indicar cuáles son, porque en general esta diapositiva, este grupo de diapositivas ya se las he mandado, solamente que he introducido para la explicación con fines explicativos, ¿no? Como lo voy a explicar de forma así visual, es que yo he introducido esas diapositivas que me parecen pues interesantes para poder explicarles los siguientes temas. Entonces, estas últimas clases, ya saben, a ver, antes de empezar, ya saben que la evaluación ahorita, a ver, está entrando Nicole Ramírez siempre demora un poco en ingresar. Acuérdense que la evaluación es que ahorita yo puedo preguntarle a cualquier alumno y lo mismo al final, escúchenme, escuchen atentamente lo que se va a hacer el día de hoy. Lo que voy a hacer es lo siguiente, al final de la clase, voy a dejar de compartir las diapositivas, voy a ponerlos ahí todo en las pantallas, les voy a pedir a todos que prendan su cámara y voy a comenzar a hacer preguntas, ¿está bien? De tal manera que de esa manera es una evaluación, va a ser una evaluación, pero la evaluación va a ser oral el día de hoy. Estoy avisando para Nicole también que acaba de ingresar, que la evaluación va a ser oral, ¿sí? Así que de la explicación que voy a dar, de ahí voy a preguntar. Sí, no voy a preguntar nada que no se haya explicado, nada que no se haya dicho el día de hoy. ¿Bien? Muy bien, chicos. Entonces vamos a hablar de las unificaciones de dos países. ¿Qué entiendo por la palabra unificación? Unión. Unión, ¿verdad? Cuando a mí me hablan de unificación, lo primero que entiendo es que antes estuvieron ¿cómo entonces? Separados, Separados, muy bien. Parados. Entonces, lo porque eran primero, reinos diferentes. muy bien, Joaquín. Lo primero que yo tengo que entender que estaban separados, ¿verdad? Si usted me habla de unificaciones, quiere decir que estos reinos, pues, en algún momento estuvieron separados. Por más que hoy día yo los conozca como países consolidados, como países, por cierto, muy avanzados, pero en ese momento estaban separados. Entonces, hoy día vamos a ver qué sucede. A ver, entrando al día un momento. Hoy día vamos a ver qué sucedió para que estos países se unificaran, se juntaran, ¿ok? Ambos países pertenecen a un proceso de unificación diferente, es decir, se da casi al mismo tiempo, pero los procesos por los que estos reinos, estos países se juntan, son diferentes. Vamos a ver cuál era la situación geográfica. Habíamos dicho la clase pasada que se habían repartido todo lo que Napoleón había conquistado en el Congreso de Viena, ¿verdad? En el Congreso de Viena los países lo que hacen es repartirse todo lo que Napoleón en un momento había conquistado, se lo reparte. Entre ellos va a quedar Alemania dividida de esta manera, ¿ok? Y va a quedar por otro lado la Italia, la península itálica que tú conoces, pero está dividida en estos pequeños reinos, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver. De todas maneras voy a poner esto aquí para poder preguntarles y anotar. Acá tengo mi agenda y mi lapicero, de tal manera que si participan yo voy a poder apuntarlos acá, ¿ok? Para que tengan ustedes su nota, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la situación política de estos dos países? Tenemos a Alemania, que era la Confederación Alemana, estaba liderada por el Imperio Austriaco y el Reino de Prusia. Ok, quiere decir que habían diferentes reinos, diferentes condados, pero entre ellos se repartían, un poco era de Francia, otro poco era de Austria y otro poco era de Prusia. Dentro de estos, dice liderada por el Imperio Austriaco, pero en cuanto a potencia, en cuanto a de repente poder, quien va a empezar a resurgir durante esta época es Prusia, y lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Existencia de numerosos estados en Italia, con gobierno independiente y algunos dependientes del Imperio Austriaco. ¿Okay? Destaca el reino de la Cerdeña y Piemonte, los estados pontificios, el reino de Nápoles. Nápoles eran las dos Sicilias. Nápoles se le llamaba el reino que era Nápoles y también era la isla de Sicilia, ¿no? La isla de Sicilia es esta que está por aquí, ¿no? Es como la puntita de la bota. Esta es Sicilia. ¿Okay? Entonces el reino de las dos Sicilias se le llamaba esta parte de aquí. ¿Okay? Sicilia 1, que era Nápoles, y Sicilia 2, que era la misma isla de
Sicilia. Muy bien, entonces tenemos a ciertos personajes destacados, personajes que van a ayudar a que se pueda dar finalmente esta consolidación de unificación de estos países. ¿Okay? Dentro de Italia tenemos a Víctor Manuel II, al conde de Cavour, muy conocido allá, el conde de Cavour, el conde de Cavour era el asesor del Víctor Manuel II. ¿Okay? Y tenemos a Garibaldi, que fue uno de los nacionalistas más famosos en Italia. Y por Alemania tenemos a Guillermo II y tenemos a su primer canciller, que era Otto von Bismarck, que es muy conocido en Alemania. ¿Okay? Muy bien, vamos a ver primero la unificación de Italia, puesto que les he dicho que ambos pasan un proceso diferente de unificación. Antes de su unificación, Italia respondía a una serie de estados de diversos tamaños, diferente influencia. Algunos incluso estaban bajo la influencia del Imperio Austriaco. Entonces, chicos, ¿qué es lo que sucede? Quiero que entiendan que la diferencia entre ambos procesos es que los italianos eran más románticos, en el sentido de que a toda Italia se sentía unido por una misma lengua, por un mismo pasado histórico, que se sentían italianos. Entonces el nacionalismo de Italia es mucho más fuerte que el nacionalismo que hubo en Alemania. Cuando veamos ahorita más tarde, más luego, la parte de Alemania, te vas a dar cuenta por qué te hago esta diferencia. ¿Okay? Entonces, la situación política, es decir, en cuanto a reinos, habían los siguientes reinos. Mira, atentamente, tenemos el reino de Cerdeña y Piamonte, o Piamonte y Cerdeña, que estaba en la parte norte de Italia. ¿Okay? Era el reino más desarrollado, eran los más avanzados. El rey de este reino, escucha, era Víctor Manuel II y su primer ministro, el conde de Cavour, que fue los que te presenté aquí. ¿Te acuerdas? Víctor Manuel II y el conde de Cavour, ellos dos. Entonces, ellos eran los gobernantes del reino del norte, Cerdeña y Piamonte. Ellos son los que inician. Si te preguntan, te puedo preguntar, ¿quiénes son los que inician este movimiento de unificación en Italia? Víctor Manuel II y el ministro, el conde de Cavour, porque ellos eran los líderes. ¿O dónde se inicia? En Cerdeña y Piamonte. O sea, ellos a partir de ahí quieren comenzar a unificar Italia. Dicen, estamos aquí, ¿por qué no comenzamos a juntar nuestro país? Total, hablamos una misma lengua, total, tenemos una misma religión de repente, total, tenemos un mismo pasado histórico, ¿por qué no juntarnos de nuevo y ser un solo reino? Entonces comienza ahí, se surge en ¿dónde está? Aquí. Piamonte, por aquí está, Piamonte y Cerdeña, ¿sí? Estos son reinos. Entonces, en el norte de Italia es donde surgen los primeros movimientos de unificación. Se le conoce como il Risorgimento, o el resurgimiento, ¿no? En Italia. Este movimiento por el cual se quería o se buscaba juntar de nuevo. Después tenemos a los estados pontificios que estaban bajo la influencia del Papa, era como el Vaticano, ¿okay? Eran estados que le pertenecían al Papa, formados por una serie de territorios en torno, ¿sí? Todos estaban en torno a Roma, ¿okay? Que era en esa época y hasta el momento de repente la ciudad más sagrada y más católica para ellos. Y después tenemos al sur el reino de las dos Sicilias. Entonces tenemos que dividir de repente Italia de alguna forma, estamos así, ¿no? Los pequeños condados de Modena, Toscana, estos eran condados que le pertenecían a personas en particular, ¿ok? Tenemos Venecia también por aquí, y tenemos el reino de las dos Sicilias, ¿no? Y los estados pontificios, que es esto moradito que tú observas acá. ¿Sí? Muy bien. Avanzamos. Muy bien. Causas y desarrollo del conflicto. Un sentimiento, esa es la diferencia de repente de Alemania, que en el caso de Italia lo que nace es un sentimiento de unión nacional liderado por, como te dije, por Piamonte, el reino de Piamonte y Cerdeña, a cargo del gobernante de ese pueblo, de ese lugar, que era Víctor Manuel II, y su primer ministro, el conde de Cavour. ¿Okay? Piden ayuda a Napoleón III. Napoleón III, ¿de dónde crees que es rey? ¿De dónde crees? ¿De qué país puede ser rey? Napoleón, ¿te suena? Francia. Muy bien, Francia. cielo, muy bien. Napoleón III era el rey de Francia. Por lo tanto, no se puede, mi mouse no me lo permite. Por lo tanto, lo que hace, él dice, ¿no? Estos pueblos, mira cómo comienza. Quiero que vayas siguiendo esta hilación. Dice, tengo un sentimiento de unión nacional. Yo lo que quiero es juntar de nuevo. ¿Por qué? Porque tenemos la misma lengua, la misma literatura,
las mismas costumbres, ¿ok? Entonces, a este movimiento en el cual Italia reconoce las mismas características se le llama el Risorgimento, ¿ok? Es un movimiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ah, ya sé. Mira, hay estas dos ciudades que le pertenecen a Austria, Venecia y Milán. Voy a empezar por ahí. Ok, pero Austria tiene un enemigo. Su enemigo de Austria es Francia. Ya sé, le voy a decir a Francia que me ayude a quitarle ese territorio. Y eso fue lo primero que hacen. ¿Okay? El primer conflicto es una guerra con Austria. Acuérdate, el primero es una guerra con Austria. Entonces lo que hacen es, con la ayuda de Francia, acuérdate, apúntalo ahí, con la ayuda de Francia, Víctor Manuel y el conde de Cavour derrotan a Austria y a Austria no le queda nada más que ceder ese territorio. Y cede el territorio de Venecia y cede el territorio de Milán. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Entonces, ya teníamos el reino de Piamonte, Cerdeña, teníamos Venecia y teníamos Milán hasta el momento. ¿Ok? Después tenemos a Garibaldi, que es otro personaje que también te presenté por aquí. Era un nacionalista muy reconocido, nacionalista italiano, ¿ok? Que buscaba pues también unir a Italia en un solo país. Entonces, ¿qué hace él? Y los camisas rojas, así se le llamó al movimiento, porque eran unos eran soldados que vestían camisas rojas, por eso se les llamó así. Y él llevó, con la ayuda de Francia, también con la ayuda de Francia, lleva a sus camisas rojas a los pueblos de Nápoles y a los pueblos de Sicilia para poder unificarlos. ¿Ok? Entonces, de esa manera, derrota a Nápoles. Es más, se dice, chicos, que en esta parte de la historia sucede algo muy curioso, ¿no? Porque los camisas rojas llegan, resulta que las personas, los ciudadanos de Nápoles, los ciudadanos de Sicilia, querían, a ver, ¿quién está hablando? Es original nombre, camisas rojas. Sí. Estas personajes, perdón, los ciudadanos de Nápoles y los ciudadanos de Sicilia, lo que querían, o sea, realmente ellos apoyaban el movimiento que estaba pasando al norte, ¿ok? El movimiento del Risorgimento, ellos lo apoyaban. Entonces, cuando se enteran que iban a llegar los camisas rojas a liberarlos, a ellos, a unificar Italia, ellos se alegran y muchos de ellos, cuando desembarcan los camisas rojas en Sicilia, en Nápoles, lo que hacen es unírseles, ¿ok? Se unen a ellos y es así como ellos unifican esta parte de Nápoles y Sicilia. O sea, ya tenían Milán, Venecia, Piamonte, Cerdeña, tenían Nápoles y tenían Sicilia, que le faltaba prácticamente a través de diferentes, eso lo he puesto por acá, creo. Les puse, esta es la diapositiva que les dije que no está no está en su Classroom. Esta diapositiva la bajé para poder explicarles un poquito a ustedes cómo es que se da paso a paso, ¿ok? Entonces aquí está de repente pasito a pasito así más explicadito cada reino, qué es lo que sucede, ¿no? Aquí está esto de rojo, es donde los camisas rojas pues pudieron Garibaldi, donde dice ahí, ¿dónde está? Y puedo volver a repetir lo de Garibaldi. Lo voy a explicar acá, no te preocupes, cielo. En esta diapositiva lo voy a explicar. Esta diapositiva va de abajo hacia arriba. Les voy a explicar aquí más rápido todo. En 1859 se da la anexión de Lombardía con el apoyo francés. En 1860 Garibaldi va a conquistar las dos Sicilias. Esto es lo que estoy diciendo, ¿no? Estoy hablando de Garibaldi. Entonces, Garibaldi es este personaje de aquí que va a llegar a las dos Sicilias y él desembarca y con sus camisas rojas unifica esta parte de Italia, ¿ok? Bajo el movimiento del Risorgimento. Entonces, él tenía ese sentimiento nacionalista y hace una especie de invasión aquí, una rebelión en Sicilia y en Nápoles para unificar la parte de Italia, ¿ok? Luego, hay algo muy, muy interesante, la anexión voluntaria de Parma, Modena, Toscana y la Romaña. Esta zona de aquí, estos condados de aquí, se anexan sin guerra, ¿ok? Esta zona de aquí dicen, ok, denme, acá tengo un documento, por eso que acá sale un documento, no sale una cartita, porque ellos se anexan de manera diplomática, ¿no? El Víctor Manuel, el conde de Cavour, conversa con las autoridades, porque las autoridades de estos lugares eran duques, eran condes, entonces conversa, ¿sabes qué? Nosotros queremos hacer una gran nación, los convence, ok, está bien, estamos de acuerdo, entonces se unen de manera diplomática. ¿Está bien? Bajo esa ideología de ser un solo país, una sola nación. Entonces ya te dije que Venecia es conquistada en una guerra, ¿ok? Lombardía también es conquistada en una guerra, pero ¿qué sucede aquí? En Roma, los estados pontificios, ¿ok? Aquí vivía el Papa, chicos, ahí vivía el Papa.
Entonces ahí sí hubo un poquito más de problema. ¿Por qué? Porque Francia, te cuento, Francia, el rey Napoleón III, mandaba a sus tropas a proteger al Papa. Entonces las tropas de Francia estaban constantemente ahí, nadie podía acercarse, ese era un problema. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucedía? ¿Qué pasó? Justo la historia juega a su favor de Italia. Se da una guerra entre Prusia y Francia, una guerra aparte, no tiene nada que ver con esto. Se da una guerra aparte entre Francia y Prusia, y entonces Francia necesitó, porque el ejército de Prusia era muy fuerte, acuérdate de esto, el ejército de Prusia era muy bueno, era muy fuerte, y Francia estaba perdiendo. Entonces Francia, a sus soldaditos que estaban aquí cuidando al Papa, los manda, y dice, necesitamos ayuda en Prusia, vayan para allá ustedes, y los manda, ¿ok? Manda a sus soldados, y el Papa queda desprotegido, los estados pontificios quedan desprotegidos. ¿Qué sucede entonces, Miss? Aprovechan ese momento para poder, acá dice, anexión de Roma tras la retirada de las tropas de Napoleón III, vencido en la guerra franco-prusiana. Se retiran las tropas y entonces es en ese momento que ya Garibaldi puede entrar y toma los estados pontificios. Esto sí fue un escándalo, chicos, no vayan a pensar que fue tan sencillo porque el Papa se declaró, ¿cómo se le llama? Por decir, prisionero en su propia tierra. A ver, Ali acaba de ingresar. Se declara prisionero. Él dice, yo estoy acá, estoy de prisionero. Esto recién se soluciona en el año 1929. Estamos hablando de todo un margen de tiempo, desde el año 1870 en que se da la anexión. El tratado, es decir, las relaciones con el Papa no eran buenas. ¿Okay? Siempre hubo conflicto en ese momento, pero el Papa no tiene poder de guerra, es decir, él en ese momento no podía juntar un ejército y atacar Italia, ¿no? Porque ya Italia prácticamente era todo esto de aquí, solamente faltaban los estados pontificios. Esto se va a solucionar más adelante, pero eso ya parte de la historia de Italia. Entonces, hasta este momento lo que se pudo hacer es la unificación de toda Italia. Y es así que finalmente en el año 1870, con la anexión de los estados pontificios, es que Italia se declara ya como un país independiente, unificado, con sus propias, comienzan a hacer sus propias leyes, su propia constitución a partir de esta etapa de la historia. ¿Okay? Entonces recién, imagínate, mira, Italia como país unificado aparece recién en el año 1870. ¿Okay? Entonces nosotros de repente hemos sido como país, tenemos más tiempo, ¿no? Pero Italia como país sí, a partir del año 1870. Y este es el proceso. Si te das cuenta, no todos fueron guerras. Hubo por ahí la invasión de Garibaldi, que la misma gente apoyó la invasión de Garibaldi. ¿Okay? Tenemos por ahí la anexión de ciertos lugares a través de tratados y ello, pero en la historia, ese es otro que también les puse, que son las mismas 4 etapas, pero están ahí también explicadas. ¿Okay? Si quieren ya después les toman captura. Pero sí es cierto, aquí también están las 4 etapas, pero aquí se veía mucho mejor, ¿no? Aquí se veía mucho mejor, por eso es que les he puesto esta imagen, que se ve mucho mejor esta parte. A ver, por aquí me dicen. Mi bienes se había anexado por una guerra Francia-Italia, otra contra Austria, porque se aprovechó la guerra. ¿Cómo? A ver, espérate. Joaquín me está haciendo una pregunta. Mi Venecia no se había anexado una guerra de Francia e Italia contra Austria. Francia e Italia contra Austria, porque dice que se aprovechó la guerra austro-prusiana. Lo que pasa es que hubo una guerra entre Austria y Prusia, y esto debilitó al Estado de Austria. Es por eso que Italia aprovecha en anexarlo, ¿ok? Porque tu producto está un poco confusa. No se había anexado una guerra de Francia e Italia contra Austria, porque dice que aprovechó la guerra. Venecia se anexa junto a Milán. Sí, Venecia se anexa junto a Milán. Aquí está. Venecia. Aquí lo estás viendo. Sí. A ver, volvemos, chicos. ¿Esta parte de aquí la entendieron? ¿O regreso a esta parte? Creo que ha habido un poquito de confusión acá. Sí, Sí, junto a Milán. Ya, sí, está bien. Ok, gracias, Joaquín. Efectivamente, lo que sucede aquí, a ver, les voy a explicar esta diapositiva porque ha habido aquí, a ver, me confundí un poco. Sí, no te preocupes. Ajá, sí. Lo que pasa, chicos, es con que está aprovechando la guerra. Ya sé. Esto te confundió. Es con que está aprovechando la guerra austro-prusiana. Ya, les cuento. Sí, hubo una guerra entre Austria y Prusia. Ok.
Lo que sucede es que esta zona de Venecia le pertenecía a Austria, ¿ok? Hasta ahí ya libérense un poquito. Esta zona de Venecia le pertenecía a Austria. Austria era el dueño de esta zona de Venecia y también de Milán, ¿ok? Entonces, en un momento, cuando dice desaprovechada, ¿por qué? Porque Francia tenía un conflicto con Austria. Entonces, lo que hace es apoyar ¿a quién? Al conde de Cavour o a Víctor Manuel o apoyar a Italia para que puedan derrotar a Austria, ¿ok? Porque lo que pedía, es decir, lo que hace primero el conde de Cavour es pedir a Austria de manera formal esta zona. Le dice, mire, esta zona le pertenece a Italia, nosotros queremos volver a juntarnos. Y como Austria se lo niega, entonces en ese momento es que él dice, bueno, te declaro la guerra y comienzan a atacarlos, pero no solo, sino con la ayuda de Francia. Entonces se juntan Italia, se juntan Francia para poder ganar estos territorios. Austria lo que hace es ceder estos territorios en la derrota, ¿ok? Antes de que acaben con todo, dicen, ok, mejor ya vas ganando tú, ganaste estas batallas, entonces mejor te cedo. Por eso se dice aprovechando, ¿ok? Porque se aprovecha esa parte y se cede el territorio de Venecia y se cede el territorio de Milán, ¿ok? Hasta ahí quedó claro la parte de Venecia y Milán. Sí, Miss. Seguros, ¿no? Ya. Ok, entonces esto queda grabado para poder... Pero que tiene... Prusia lo vamos a ver ahorita, no se adelanten, ¿ok? Prusia entra aquí. ¿De dónde sale Lombardía? También Lombardía sí está acá. También la anexión de Lombardía con apoyo francés. Lombardía fue uno de los primeros territorios que se anexan, también con la ayuda de Francia. Los únicos territorios que fueron anexados de forma voluntaria fueron Parma, Modena, Toscana y la Romaña. En el caso de las dos Sicilias, por Garibaldi, Saboya, Niza se cedieron de Francia. Lo que quiero que entiendan es que hubieron también muchos territorios pequeñitos, ¿no? Y esos territorios pequeñitos se tuvieron que ir anexando, se ganaron por diferentes guerras. Por eso que esta situación es un poquito confusa, ¿ok? Lo de Prusia lo vamos a ver ahorita. Les cuento, ¿por qué lo de Prusia lo vamos a ver después? Porque Prusia fue parte de Alemania, ¿ok? Y dentro de esto tenemos nosotros a Víctor Manuel, al conde de Cavour y a Garibaldi, ¿sí? Entonces, estos son algunos elementos simbólicos. Tenemos, no, perdón, esto es de Italia. Ok, en Alemania, perdón, vamos a ver cuál fue la situación para que veamos a Prusia y no se confundan más, ¿ok? Por favor, ya, ahí, olvídense por un momento de Italia. Alemania estaba, al igual que Italia, dividida en 39 estados, ¿okay? Que poseían rasgos comunes. Imagínate, Alemania estaba de repente en una situación peor porque estamos hablando de 39 pequeños estados, ¿okay? En una situación geográfica. Antes de la formación del Imperio Alemán, esta respondía a una treintena de estados localizados en la zona central de Europa. Estos estados forman la Confederación Germánica, Estados Unidos bajo la autoridad del Imperio Austriaco y el Reino de Prusia. Por acá. Muy bien. Entonces, como en el caso de Italia, la lengua, la literatura, las costumbres comunes fue uno de los motores de la unificación. Es decir, aquí también ellos hablaban la misma lengua y la misma literatura. Sin embargo, se sabe que en Alemania la situación fue un poquito diferente. ¿Por qué? Porque aquí tenemos a Guillermo, ¿tá? Tenemos a Guillermo I y tenemos a Otto von Bismarck, y ellos eran los que gobernaban Prusia. ¿Okay? Y Prusia quería convertirse en una potencia. Esa es la diferencia entre las unificaciones italianas y las unificaciones alemanas. Prusia quería convertirse en una gran potencia, entonces lo que hacen es decir, yo quiero unificar a Alemania, pero para convertirlo en mi imperio. ¿Okay? No quiero unificar a Alemania para que se convierta en, de repente, como lo hace Italia, en un sentido más romántico, ¿no? No, ellos quieren su potencia y quieren de repente sobresalir sobre los demás países. Es por eso que se trata de hacer esta unificación. ¿Okay? Entonces, las potencias dominantes eran Prusia y Austria. Es por eso que siempre va a haber un conflicto entre ambos países, Prusia y Austria, porque ambos querían tener el liderazgo de esta zona. ¿Okay? Vamos a ver, prácticamente la unificación de Alemania va a ser la guerra entre Prusia y Austria. Por eso es que se habla mucho que Prusia está en guerra con Austria. Se produjeron varios intentos de unificación por parte de los estados minoritarios, pero estos estados van a fracasar. ¿Ok?
Todo comenzará en 1838 con la creación del Zollverein o Unión Aduanera Comercial. El Zollverein, chicos, fue la primera unión que se da, es la primera conversación que se da entre los estados de Alemania. Dijeron, ok, el Zollverein significa que todos tenemos que unirnos para poder comerciar. Entonces, es como la primera idea de unificación que tuvieron, que no de repente fue la idea de unificación por tener el mismo país, sino por crear una unión comercial que les sirviera de apoyo frente a otros países. Por ejemplo, no estoy entendiendo bien esa parte. Por ejemplo, de repente entre nosotros no cobrarnos impuestos tan caros. Entre nosotros poder comerciar libremente. Entre nosotros bajarnos los tributos. Entre nosotros. ¿Te das cuenta? De una manera de protegernos de repente de la economía de otros lugares. Entonces así comienza. Ese se podría decir que fue el primer sentimiento que ellos tuvieron de unidad, de unificación. ¿Okay? Entonces tenemos dos estados que estaban liderando, tenemos el estado de Prusia y tenemos el imperio austriaco. Entonces, la unificación alemana, chicos, va a ser más que nada la guerra entre Prusia y Austria. ¿Okay? ¿Quién de los dos gobernaba? ¿Quién de los dos iba a poder unificar ese pueblo? Entonces, es diferente, te das cuenta, mientras que por el lado de Italia eran un país, en el caso de Piamonte y Cerdeña, queriendo unificar poco a poco toda Italia, aquí vemos a dos países que lo que querían era tener un imperio, ¿okay? Tanto Prusia como Austria. Entonces, si a ti te preguntan cómo se da la unificación entre Alemania, es el conflicto que hay entre Prusia y entre Austria. ¿Okay? Siempre conflicto entre dos países, y estos dos países, el que gana finalmente es Prusia. ¿Por qué? Porque tiene un mejor estratega, que es Otto von Bismarck. ¿Okay? Por eso es que este personaje es tan conocido, ¿no? Y finalmente cuando Alemania logra su unificación se le conoce como el primer Reich, ¿no es cierto? El primer gran imperio alemán. Bien, entonces tenemos a Prusia gobernada por Otto von Bismarck. El resto de estados tenían, lo que contaban era con un sentimiento de unión nacional. Esa es la diferencia, ¿no? Que el imperio austriaco de repente tenía otras posesiones y de repente no era tanto, ¿no? Entonces se da un sistema de guerras. Francia también tenía territorios en este lugar, sí, Francia también tenía territorios en este lugar, pero Prusia es bien vivo. Otto von Bismarck era muy, muy hábil para hacer la guerra. Entonces, él dice, los estados pequeños, mira, son 39 estados, dice Prusia. Yo tengo que preocuparme de los estados pequeños, tengo que preocuparme de los estados grandes. Dice, ¿cuáles son los más grandes? Dinamarca, Austria y Francia. Tengo que hacerle la guerra a ellos. Pero si yo le hago la guerra a los tres juntos, me van a ganar, ¿verdad? Entonces tengo que hacerle la guerra uno por uno, ¿te das cuenta? Entonces eso es lo que dice Otto von Bismarck, muy hábil, ¿no? Y hace un sistema de guerra contra las potencias, pero no contra todas juntas. Él le declara la guerra una a una. Al primero en declarar la guerra es a Dinamarca, ¿ok? Entonces, listo, vence a Dinamarca y agarra los territorios que le pertenecían a Dinamarca, ¿ok? Le cede los territorios. Luego, ¿qué pasa? Luego le va a hacer la guerra a Austria, ¿ok? Y Otto von Bismarck consigue que Francia todavía no se meta. Francia no tiene nada que ver acá. Dice, yo estoy peleando con Dinamarca, me agarro sus territorios. Ahora voy a pelear con Austria, me agarro sus territorios. O sea, una competencia muy fuerte con Austria, ¿ok? Y termina ganando. Y finalmente ataca a Francia, ¿ok? Y logra agarrar los territorios de Francia, ¿sí? Entonces, acuérdate que la guerra entre Prusia y Austria finalmente van a resolver el conflicto o van a resolver la unificación de Alemania. ¿Contra qué países pelea Miss? Contra Dinamarca primero, contra Austria segundo y contra Francia por último. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Sí, Otto von Bismarck y el primer ministro. No, es al revés. Al revés, Otto von Bismarck es su ministro y el rey era Guillermo III. Sí, está bien. Solamente que si tú buscas en historia, a quien lo menciona más es a Otto von Bismarck, pero el rey sigue siendo Guillermo III. Guillermo I, perdón. Acuérdense, acá se los dije. ¿Dónde está aquí está. Guillermo I era el rey y su primer canciller era Otto von Bismarck. Entonces Prusia se convierte en Alemania, luego conquista. Exactamente, Joaquín. Muy bien. Prusia se va a convertir en Alemania luego de haber conquistado estos territorios.
¿ok? Luego de que conquista esos territorios, ya no pasa a llamarse Prusia, sino el Gran Imperio Alemán. Ese es el primer nombre que adopta Alemania, ¿no? El Gran Imperio Alemán estaba gobernado por, como les dije, por Otto von Bismarck. Prusia y Austria se alían contra Dinamarca, que fue el primero. Qué hábil era Otto von Bismarck para estas cosas, chicos. De otra manera, no lo hubiese podido lograr. Si él declaraba la guerra, por eso la canción de los países dicen Alemania reunificada. Claro, porque Alemania en algún momento fue separada. Por eso es que se le dice Alemania reunificada, porque Alemania en algún momento estuvo separada, ¿no? Y lo que se le reconoce muchísimo a este personaje, que si tú vas a Alemania, Otto von Bismarck es toda una eminencia histórica para ellos, porque logra la unificación de Alemania. O sea, él era, si bien es cierto, Guillermo I era el rey y era muy hábil, la estrategia se la daba a su primer ministro, que era Otto von Bismarck. Imagínate, mira, en la primera etapa él se alía contra Prusia y Austria, se va a aliar para poder ir en contra de Dinamarca. Después dice, ya, mira, es como decir, ¿no? Ya tú eres mi amigo, chicos, si se corta, vuelven a ingresar, por favor, que veo que ya está quedando poco tiempo, ¿sí? Si se corta, por favor, ingresen de nuevo. Mira qué tan hábil era él para decir, mira, primero tú eres mi amigo, ¿verdad? Ya, vamos a atacarlo a él. Ok, listo, ya me te ayudaste, ya listo, ya agarramos ese territorio, ahora tú te vas y ahora te ataco a ti y me agarro tus territorios. Fue lo que hizo con Austria, ¿no?